La economía del virreinato, 1740-1810, de Jaime Jaramillo Uribe. ¿Por qué virreinato? Porque desde 1739 se crea el virreinato de la Nueva Granada. Cuando hablamos sobre la economía colonial con Germán Colmenares, no hablamos de virreinato porque lo que hoy es Colombia, Venezuela, bueno, y otros territorios, era parte del virreinato del Perú. ¿Y por qué hasta 1810? Porque es cuando comienza el proceso de independencia, que como ya vimos también en otro video sobre los mitos de la independencia no es en 1810, sino que en 1810 comienza un proceso que llevará a Colombia a independizarse. Brevemente algo del autor. Nació en 1917 en Abejorral, Antioquia. Fue profesor de la Universidad Nacional. Estudió ciencias económicas y se especializó en historia y sociología. Fue profesor en otros lugares. Fundó el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura y murió en 2015. Comenzamos. El oro era el producto principal. Hasta 1780 representó el 100% de las exportaciones. La corona intentó diversificar, por lo que se exportó también luego algodón, azúcar, cacao y otros, pero aún así ese 100% solo bajó a 90%. La bonanza y la crisis estaban entonces relacionadas en el nuevo reino de Granada con este mineral. En los siglos XVI y XVII había focos de producción como Antioquia, Popayán y Mariquita. En el siglo XVIII la producción porcentual de oro en Popayán y Chocó disminuyó, siendo la de Chocó más grave, de un 51,2% del total en 1735 a 27% a finales de siglo. Antioquia fue lo contrario, de 5,6% a 38,8%. El oro se extraía de ríos y quebradas. La mayoría de la producción venía de minas de filón, de beta y de aluvión. El filón requería mayor inversión, ya que había que abrir túneles y luego triturar el material para separar el oro usando mercurio o lavándolo. Un empresario con capital suficiente como para tener esclavos explotaba un lugar. Se conocieron como reales de minas. Eran lugares donde la corona controlaba la producción y también se extraía libremente con menos tecnología. Los que producían libremente se les llamó mazamorreros y llegaron a producir el 80% del oro de Antioquia a fines del siglo XVIII. Gracias a las medidas de los Borbones, España mejoró su economía, contribuyendo a la mejoría de sus territorios. La producción debía pagar el quinto, es decir, un 20% que iba para la corona, pero debido a la crisis del siglo XVII, esto fue disminuyendo hasta llegar al 3% en 1777. Algunas investigaciones estiman que un 50% de la producción no pagaba el impuesto y por tanto la producción fue el doble de lo registrado. No se producía el potencial debido a falta de inversión. Se quejaban de los aranceles, pero luego de que la corona los eliminara, no aumentó mucho la compra de esclavos, que era el mayor costo, un 75%. La esclavitud era más del Cauca. En Antioquia los trabajadores libres crecían cada vez más. Otro elemento era la tecnología. No se invertía en ella y las personas sobrevivían con el poco oro que encontraban. Se hicieron esfuerzos para mejorar la producción. La expedición botánica se fomentó la agricultura para disminuir el precio de los alimentos en las zonas mineras y se envió a Mariquita un equipo encabezado por Juan José de Lullar, pero fue un fracaso. La producción no estuvo ni cerca respecto a lo que se invirtió. Si te está gustando el video, se agradece el me gusta y si quieres estar al tanto de más contenido, te puedes suscribir al canal. Continuemos entonces con el libro de hoy. En la costa, la gran hacienda producía ganado y alimentos. La caña de azúcar se usaba para hacer aguardiente. Además, se sembraba maíz, yuca, plátano y otros para el mercado local. Popayán hacía lo propio. En los Andes se producía ganado, trigo para el mercado local y Cartagena. Pero con el contrabando que empezó a introducir Inglaterra cuando se le dio el monopolio del comercio de esclavos y el libre comercio de 1778, las harinas perdieron terreno.
Cúcuta y Pamplona exportaban cacao por Maracaibo a México. Los jesuitas en Neiva y Mariquita producían ganado para otras zonas del país y comercializaban cacao, panela, azúcar y miel en onda. La propiedad estaba muy concentrada en algunas regiones y en otras era más de pequeños propietarios. Antioquia, al estar dedicada a la minería, solo producía lo necesario en cuanto a alimentos y el precio de la propiedad era mucho más elevado que en el resto del país. Las haciendas generaron una serie de comportamientos en la sociedad. Daba prestigio y poder político. Si no tenía esclavos, el ganado era la mayor inversión. La tecnología con la que se trabajaba la tierra era muy cercana a la del neolítico. La población mestiza aumentó y con ello la necesidad de tierra. Para enfrentar la situación se le quitó tierra a las comunidades indígenas. A excepción de los jesuitas, no había una mentalidad comercial capitalista. Además, España asignó a Nueva Granada la producción de oro, el azúcar a Cuba, Puerto Rico, cacao a Venezuela, carne a Río de la Plata, trigo a Chile y México y Perú debían producir plata. Como ya vimos en el video de la revolución industrial, en este siglo XVIII apenas está ocurriendo la revolución industrial en Inglaterra. En el siguiente va a ocurrir en Alemania, en Estados Unidos, pero entonces va a ser más tarde. Y por supuesto España no estaba a la vanguardia, entonces aún no había un desarrollo de esa mentalidad capitalista. Por supuesto, había intercambio y se producían ciertos bienes, pero digamos que no había una industrialización para potenciar la producción. Apenas fue con los Borbones y la liberalización que se hizo que se empezó como a pensar en producir más, en exportar, en comerciar dentro del territorio americano. La liberalización entonces de 1778 rompió el monopolio comercial de Cádiz y Sevilla. Se abrieron puertos en Barcelona, Valencia, Bilbao y otros, y se permitió el comercio en América, quitándole el privilegio a Cartagena. Los galeones fueron reemplazados por navíos. Más barcos llegaron a Cartagena a partir de allí. Las importaciones llegaron de Inglaterra y de Francia. El contrabando, por supuesto, aumentó. Entraba por Santa Marta, por Riohacha, Cartagena y ya que La Guajira no tenía mucha milicia, entró especialmente por allí. La exportación de alimentos de la Nueva Granada fue en aumento, pero no se aprovechó mucho el libre comercio. Los puertos que más lo aprovecharon fueron Veracruz y las islas del Caribe y las del Pacífico. Libre comercio entre comillas, porque todo debía pasar primero por España para ser luego reexportado desde allí con el pago de derechos que ello involucraba. Además, la corona buscaba mantener la dependencia. La agricultura que se desarrolló fue en función de las necesidades de España. Honda y el río Magdalena fueron importantes para comerciar interna y externamente. El monopolio de distintos productos como el aguardiente y el tabaco generaron descontento en la población. Además había diversos impuestos, pero estos no permitían cubrir bien los gastos, ya que mucho se iba en los conflictos continuos que España tuvo con Francia e Inglaterra. Aún al final del periodo colonial, mejoras en la comunicación no se pudieron llevar a cabo. Los ingresos provenían del monopolio, del quinto, los diezmos, aunque éste se dedicaba a la iglesia. En las aduanas estaba el almojarifazgo y también la alcabala, aunque había otros impuestos también. A fines del siglo XVII se prohibió el consumo de aguardiente. En 1736 esto cambió y ahí fue donde nació el monopolio. Afectó a personas que lo producían libremente. Tuvo problemas con el libre comercio del 78, ya que el licor español hizo competencia afectando no solo el fisco, sino la producción de azúcar en la costa. El monopolio se remataba, igual el del tabaco. Para la producción de este último se asignaron cuatro zonas: Ambalema, Girón, Porenuncha y Palmira. Las rentas públicas no reflejan la realidad, ya que los cargos públicos también se remataban y por tanto el valor que aparece es el del remate. Las reformas borbónicas buscaron hacer más eficientes las cosas. Se envió a un visitador en 1779, pero lo que generó fue descontento, que se materializó en la tan conocida
rebelión comunera de 1781. Bueno, y ya lo que pasó después, pues ya hace parte más del siglo XIX y ese proceso de independencia, recordando que fue a inicios del siglo XIX cuando Napoleón se convierte en emperador, empieza a invadir Europa y toma prisionero al rey español, y ahí es donde empieza, digamos, el proceso entonces de independencia. Entonces, la economía de este siglo la trataremos entonces con otro autor en un siguiente video. Si te gustó el video, dale me gusta y nos vemos en la próxima.